2 días se tomaron los legisladores para retomar un juicio político que terminó en una censura simbólica, aun cuando hay proyectos represados y otras necesidades que aquejan al país. Ana Vélez, Noticias Oromar. La Asamblea de las No Persecuciones no pudo censurar a Guillermo Lasso. Reconozco que por un momento pensé que lo censurarían y pensé, Guillermo Lasso, un fracaso total. Pero no, salió bien parado. Los destituyó con la muerte cruzada. Algunos lograron regresar gracias al voto popular. Sin embargo, no pudieron censurarlo. La aplanadora PSC-RC no pudo aplanar a Lasso, pero sí terminó aplanada. Muy buenas noches, conciudadanos. Hoy les voy a hacer el recuento de lo que fue el intento de juicio político y censura al expresidente Guillermo Lasso. Primero me gustaría leerles el artículo 129 de la Constitución. Les pido disculpas si no miro a la cámara, pero voy a estar leyendo el texto. En el capítulo 2 de la función legislativa, sección segunda, control de la acción de gobierno, encontramos el artículo 129 que dice: la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente o vicepresidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros en los siguientes casos: por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Para iniciar el juicio se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo. En un plazo de 72 horas concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por el presidente de la República. Para proceder a la censura y destitución, se requerirá el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la jueza o juez competente. Ante los intentos de la Asamblea de retomar el juicio político, Guillermo Lasso sacó las garras. Pidió a la Corte Constitucional que haga seguimiento del dictamen que emitió en el anterior legislativo. Dictamen en el que indicó que Lasso solo podía ser señalado por supuesto peculado relacionado con irregularidades en la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana, Flopec. La Corte desechó los señalamientos por concusión. Lasso solicitaba a la Corte que requiera información a los legisladores que pretendían continuar con el juicio si habían cumplido con el dictamen que ella emitió, y revisar la actuación del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, que convocó al Pleno el miércoles 29 de noviembre para continuar el debate del juicio político. Finalmente, el expresidente Lasso argumentó que el artículo 129 de la Constitución se aplica a mandatarios en funciones, a diferencia del artículo 131 de la Constitución, donde se establece el juicio político a ministros y otros funcionarios, en donde se establece que estos pueden ser enjuiciados durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. Así Guillermo marcaba la cancha. Punto aparte, recordemos que la Comisión de Fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio, de la anterior Asamblea, no pudo aprobar el informe debido a los desacuerdos de sus miembros. En el mismo se establecía que Guillermo Lasso no había cometido peculado. El señor presidente constitucional de la República del Ecuador no ha incurrido en el presunto delito de peculado establecido en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Esta comisión resuelve no recomendar el juicio político del presidente constitucional del Ecuador. El informe presentado por el legislador Villavicencio es una burla para un país que enfrenta una grave crisis. Informe que ha sido redactado en el Palacio de Carondelet por los señores Cucalón, Cubi y Muñoz, que no guarda relación entre los antecedentes y la conclusión. Asambleísta Veloz, venga el día de hoy. Si usted me entrega el contrato de julio del 2022, yo voto a favor del juicio político. En un artículo publicado el 1 de diciembre del 2023 por Diario Expreso, titulado Ana Galarza se come vivo al PCC, se expresa que el intento de juicio fue un rotundo fracaso, que no hubo censura, pero sí una resolución de condena, carente de cualquier efecto jurídico o práctico. La resolución consta de 81 considerandos y 6 puntos resolutivos. Ahora, si me disculpan, les voy a leer algo del contenido de la misma. El artículo primero manifiesta que Lasso es responsable político de la infracción penal de peculado, a lo que Diario Expreso comenta: infracción penal no demostrada.
El artículo 2. Recordar a la función judicial que esta resolución es emanada por el Pleno de la Asamblea. Artículo 3. Rechazar el recurso de la muerte cruzada durante un juicio político, a lo que el diario replica, es decir, rechazar la constitución correísta que puso ahí ese recurso con idéntico propósito. En el debate, el asambleísta Vicente Tayano defendió la legitimidad y constitucionalidad del juicio, argumentando que este se inició cuando Guillermo Lasso era presidente. La asambleísta Ana Galarza, de Construye, expresó que el objetivo del juicio es la destitución del presidente y que esto es imposible cuando éste ha dejado de serlo. Pero ¿quién es Ana Galarza? Es modelo, psicóloga y representante de Ecuador en el Miss Mundo 2010. Hi, my name is Ana Galarza and I represent Ecuador. Fue asambleísta por Creo en la anterior asamblea y hoy lo es por Construye. En 2019, su ex asesor Lenín Rodríguez la acusa de enriquecimiento ilícito, uso de documentos falsos y gestionar cargos. Finalmente fue destituida de la asamblea. En diciembre de 2021, la fiscalía pidió que se archive la causa por concusión en su contra. Y hoy, gracias al voto popular, está de vuelta en la asamblea como muchos más, Ekener Recalde, Lucio Gutiérrez, toda la bancada correísta, etc. Puede ser que el objetivo del juicio político sea la destitución, pero no siempre se da. Recordemos que en el caso de Ajic, la censura no se logró porque no se consiguió el número de votos necesario. Y entre los partidos que se opusieron a la censura estuvo el Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE. También me pregunto, ¿qué tan imparcial pueden ser los juicios políticos? En un artículo de Rafael Ollarte Martínez del año 2005, él analizaba los juicios políticos en Ecuador conforme al marco jurídico de aquella época y expresaba que los juicios políticos en Ecuador tienen mucho de político y muy poco de juicio, que la censura busca la destitución y que no era necesaria la censura para iniciar un proceso penal. Por cierto, ¿cómo va lo del caso Encuentro y Flopec? Regresando a Ana Galarza, ella expresó que no se podía enjuiciar al expresidente y que se corría el riesgo de que él presente una demanda al Estado y obtenga una indemnización. En consecuencia, propuso una resolución de condena para que nunca más sea presidente. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Como dije al inicio, pensé que lo iban a censurar y no fue así, a pesar de que la mayoría de los asambleístas regresaron a la asamblea gracias al voto popular. Así, esta asamblea de la no revancha no pudo censurar al expresidente Guillermo Lasso. Buenas noches y buena suerte. Bueno, hay una censura simbólica, hay una resolución muy fuerte. El Pleno de la Asamblea Nacional mayoritariamente, más de 92 votos, determinan que hay peculado en los hechos cometidos por el señor Guillermo Lasso. 2 días se tomaron los legisladores para retomar un juicio político que terminó en una censura simbólica, aun cuando hay proyectos represados y otras necesidades que aquejan al país. Ana Vélez, Noticias Oromar.